Hola, nuevamente me encuentro con ustedes para revisar el artículo cuarto de Información y Educación del Código Internacional de Sociedades de Leche Materna. Y es importante tener en cuenta que el derecho a la información está también consignado en la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña, y que dice que los Estados partes son los aseguradores de que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y las familias, conozcan los principios básicos de las ventajas o los beneficios de la lactancia materna. Se requiere que la información y la educación sea objetiva y coherente a fin de que las familias puedan tomar decisiones informadas, porque se ha visto que más mujeres podrían escoger amamantar si esta información fuera la adecuada y con el apoyo necesario. Entonces, buscamos que esta información sea objetiva y coherente con el objeto de lograr más lactancia materna en el mundo y reducir el uso de los biberones, con lo que generaría una dificultad o consecuencia para las compañías, que sería las menores ganancias. Ahora, ¿dónde yace el problema? Las compañías no están impedidas para producir y distribuir materiales informativos sobre alimentación del lactante niño pequeño. No es el código un prohibición respecto a este punto. Y ¿qué pasa? Las empresas y las instituciones que comercializan sucedáneos de leche materna realmente utilizan esta ventaja que les otorga el código para poder promocionar sus propios productos. Entonces, la información que llega a las familias no es la adecuada, no es coherente y hace que las familias, incluso los profesionales de salud, puedan tomar malas decisiones respecto a el tipo de alimentación infantil que va a recibir ese niño o niña y esa familia consecuentemente. Ahora, el foco debemos colocar entonces en desarrollar medidas que aseguren que estos materiales educativos no sean utilizados con fines de comercialización indiscriminada de los sucedáneos de la leche materna. Y para ese efecto tenemos que revisar el artículo 4.1, en el que se otorga la responsabilidad a los gobiernos de asegurar o de garantizar que la información facilitada a las familias y a las personas relacionadas a la alimentación infantil sea realmente objetiva y coherente. Y esta responsabilidad realmente trasciende a todo lo que tiene que ver con la planificación, la distribución, la redacción de estos materiales y por supuesto la difusión, que debe contar con mecanismos de control para que realmente se pueda cumplir. El artículo 4.2 de nuestro código habla sobre los datos que claramente debe contener la información facilitada a las familias o a los profesionales de salud, y son los beneficios y la superioridad de la lactancia materna bien explícito, no una simple línea que diga que la lactancia materna es una mejor opción, ¿sí? Debe también abordar aspectos de la nutrición materna, la preparación y el mantenimiento de la lactancia, los efectos negativos que provocan o provocarían la introducción precoz o parcial del biberón o de otros sucedáneos, la dificultad que sería para esta familia revertir esta decisión de no amamantar, y por supuesto que en el caso de que sea necesario debe contener información respecto al uso correcto de la fórmula infantil. Además, en el caso de contener información respecto a la fórmula, debe abordar aspectos relacionados a las consecuencias sociales y económicas del uso de la fórmula, los riesgos que representa para la salud, de la alimentación del niño o la niña, utilizar alimentos o métodos inadecuados de alimentación, valga la redundancia, así como los riesgos del uso innecesario de la fórmula y otros sucedáneos, ejemplo, los chupetes o chupones, como le llaman en otros países, así como no deben emplear imágenes que idealicen el uso de los sucedáneos de la leche materna. También es importante revisar en el artículo 4.3 la prohibición o la restricción que se le da a los fabricantes, que podrán solamente hacer donativos de equipos o de materiales informativos o de educación a petición de la autoridad, ¿verdad?, competente en esta materia en el país, o siguiendo las restricciones, orientaciones de los gobiernos en este sentido. Y aquí nos encontramos en muchos países con que
los gobiernos o el ente rector en materia de salud no cuenta con estos lineamientos para la producción de materiales educativos e informativos, entonces deja un gran vacío y una gran posibilidad de colarse por parte de los fabricantes para meter información que no sea realmente adecuada y competente. Y también existen mecanismos muy débiles para el control y la supervisión de los materiales educativos que realmente llegan o utilizan el sistema de salud para llegar a las familias. Estos materiales, según el artículo 4.3, pueden llevar el nombre o el símbolo de la empresa donante, ¿sí? Pero recuerden que es a petición de la autoridad competente o siguiendo los lineamientos del ente rector en materia de salud, pero no pueden referirse a ninguno de los productos que ellos comercializan. Esto es importantísimo porque es un punto bastante débil todavía en los países con respecto al artículo 4 de información y educación. Las disposiciones del código en materia de información y educación que se relacionan con este artículo 4 de información y educación específicamente, y que se relacionan con este punto, también encontramos en el artículo 6.1, donde habla que las autoridades de salud deben facilitar información y orientaciones apropiadas a los agentes de salud, con inclusión de informaciones específicas en el artículo 4.2 que ya acabamos de revisar, donde hablaba de los beneficios de la lactancia, la superioridad, el manejo de la nutrición materna, el mantenimiento de la lactancia, etc. ¿Sí? Entonces, para recordar que en el artículo 6 hace un refuerzo de este punto. El sistema de salud, ojo con esto, no debe ser utilizado para la promoción de productos comprendidos en el artículo 4.6, que ya lo revisarán un poquito más adelante, y tampoco debe ser utilizado para la distribución de materiales de las compañías más allá de lo especificado en el artículo 4.3 que acabamos de ver. Entonces, la difusión de información a los profesionales de salud también debe ser provista de acuerdo al artículo 7.2. O sea, tenemos desde el 4 hasta el 7 una serie de articulados del código que se concatenan en cuanto a lo que es información y educación para profesionales de salud. Y aquí revisamos el artículo 7.2 al respecto. La información sobre productos comprendidos en el código no llevará implícita ni suscitará la creencia de que la alimentación con biberón es equivalente o es superior a la lactancia materna, ¿sí? Y cada vez más encontramos tetinas que quieren imitar el pecho materno, entonces para que los profesionales de salud no caigan en esas vicisitudes que propicia la industria, tenemos que ser contundentes en el tipo de información que los gobiernos o el ente rector en salud de cada país pueda brindar o asegurar también para el profesional de salud. Debe limitarse a datos científicos y objetivos, y aquí hago un paréntesis en el sentido de que es el ente rector en materia de salud el que debe revisar, como lo vimos anteriormente, debe revisar y aprobar que realmente ese artículo o dato científico que está presentando el donante, la fórmula, la industria, etcétera, realmente cumpla con los criterios de robustez y sin conflicto de interés por sobre todas las cosas. Y deben incluirse los datos especificados en el artículo 4.2, que repasando son aquellos relacionados a los beneficios de la lactancia, su superioridad, el manejo de la lactancia, el uso precoz de su seno de leche materna y sus implicancias en la salud, tanto materna como infantil, y el uso correcto de fórmulas, siempre y cuando esto cuide estos aspectos. Pueden incluir estos datos también para el profesional de salud. Los trabajadores de salud reciben información correcta en los folletos y publicaciones médicas. Es una pregunta que les dejo para que ustedes puedan revisar en sus países, y si trabajan en un servicio de salud y encuentran por ahí estos folletos, pueden hacerse esta pregunta con toda la sinceridad del mundo. Estos materiales son revisados y validados. Al menos en mi país puedo dar fe de que no se realiza esta revisión y validación de los materiales otorgados por la industria a los profesionales de salud, con lo cual tenemos serios problemas realmente
al respecto. La distinción tenue entre información y promoción vamos a revisar un poquitito para que vean que realmente esto es un tema muy importante a cuidar. Observaciones sobre materiales, voy a correrme un poquitito acá, de las compañías, ¿sí? que nos presentan, ¿verdad? Hermosos colores, hermosas fotografías, altas resoluciones, calidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, para afinar un poquitito el ojo en este sentido. Atractivo diseño y presentación. Y acá podemos observar un material preparado, un poco antiguo, ¿verdad? Pero que sigue tan vigente hoy, y sobre todo en mi país todavía podemos encontrar este tipo de materiales que preparan los gobiernos para el sector salud, ¿sí? Donde apenas tenemos unas hojas en blanco y negro, algunas imágenes que se notan son antiguas, entonces no hay punto de comparación entre estas imágenes que veíamos acá y esta información que llega al profesional de salud muchas veces. Entonces no podemos competir, ¿sí? Y esto también es una desigualdad en el campo de juego, ¿verdad? Donde los rotafolios preparados por profesionales de salud en una sala de nutrición o en un servicio, en un hospital, hablando de los grandes beneficios de la lactancia materna, ¿verdad? Pero que no pueden competir en cuanto a diseño, imagen y todo el marketing implícito en aquellos materiales que revisamos anteriormente, ¿sí? La competencia, por supuesto, es desleal. Esto es lo que encontramos, esta es una fotografía muy clásica en los servicios de salud también de Paraguay, que eso es de donde yo vengo, y el profesional de salud poniendo información realmente contundente, ¿verdad? Pero que no llega a las familias porque está en blanco y negro, no es atractiva y no sigue esos principios de marketing tan agresivos que tienen los folletos proporcionados por la industria. Entonces, ¿cuáles son las características comunes del material o de los materiales que las compañías presentan? Son absolutamente promoción de sus productos. Obviamente hay información errónea. Hay una redacción que es manipuladora, que dice algo así como, en el caso que existan dificultades con la lactancia, acá tenés este producto, ¿sí? No habla de recurrir al profesional, no habla de otras medidas que sí se pueden generar antes de recurrir a la fórmula realmente, ¿sí? Existen sutiles declaraciones falsas, hay declaraciones que socavan la inherente capacidad materna para amamantar y el no cumplimiento, por supuesto, del artículo 4.2, ¿sí? También aquí vamos a revisar algunas tácticas que desalientan la lactancia materna. Aquí hablamos de la absoluta promoción recién, y acá podemos ver un folleto que aparenta un vínculo entre mamá y bebé de alguna manera, pero ojo, este folleto que se llama Alegrías del Amor tiene una cubierta trasera o una contratapa donde directamente promocionan absolutamente toda la línea de productos de la Mead Johnson. Y esta imagen es un poco antigua, pero sigue tan vigente, con más color y con unas etiquetas mucho más potenciadas desde el punto de vista del neuromarketing, que realmente preocupa, ¿sí? Acá otra táctica que utilizan las industrias es todo lo que tiene que ver con la conciencia de marca y el reconocimiento, ¿sí? Nosotros vemos esto como inocente, un hermoso bebé. Acá habla solamente Mead Johnson y habla de que la lactancia es lo mejor para tu bebé, pero hay una asociación de marca, ¿sí? Que está dada por esta animalización de los conejitos o canguritos para referir a una fórmula infantil que lleva esa misma imagen, y por asociación estamos creando, o la industria está creando, mejor dicho, esta conciencia de marca, y que los profesionales de salud muchas veces no conocemos, no estamos atentos y creemos que esto es, wow, un hermoso folleto pro lactancia materna, cuando realmente el objetivo es venta. También existe información engañosa, ¿sí? Este es un folleto que en su interior hace hincapié sobre las dificultades de la lactancia materna bajo el pretexto de ayudar a las madres. Pero ese pretexto realmente tiene como objetivo
posicionar la utilización de sucedáneos de la leche materna. Otra táctica que se utiliza, y aquí requerimos afinar bastante los ojos para observar ambas imágenes, ¿sí? Donde claramente, si uno está atento, puede notar cómo ambas madres tienen una expresión de tedio, de angustia, de cansancio, ¿sí? Y haciendo a la lactancia materna como una casi esclavitud para la mujer. Y estas son tácticas hechas por la industria a propósito, ¿sí? Aquí se puede ver con mayor facilidad lo que significa la conveniencia del producto. Por si no notaron, me corro otra vez, esto es un tetero, un biberón, ¿sí? Fíjense la expresión materna al dar lactancia materna y la expresión de felicidad, alegría, etcétera, que tiene la madre que está utilizando ese sucedáneo, ¿verdad? Entonces vea cómo las empresas, ¿sí? Presentan las imágenes de lactancia materna versus la alimentación con biberón para realmente sesgar esa decisión que pueda tomar la mujer o con su familia. Y acá podemos ver que la cosa se va complicando aún más y les hago la pregunta para que se autorrespondan con cuál de estas dos imágenes, si son madres, podrían identificarse, ¿sí? Y creo que la gran mayoría de los que me están escuchando podrían identificarse más con esta mujer que está dando el biberón, ya que ella se encuentra presente, ¿sí? Y aquí solamente centramos el foco solamente en el bebé, convirtiendo o invisibilizando a la mujer, ¿sí? Estas también son tácticas que utilizan las empresas. Otra más, socavar la inherente capacidad materna para amamantar, y dice así: como si no puedo amamantar a su bebé, o si no puede amamantar a su bebé, use estos productos de alimentación infantil especializados que están muy cerca de la leche materna. Y les cuento como anécdota, muchas mujeres en Paraguay todavía creen que la leche de fórmula, o la fórmula infantil mejor dicho, es leche materna en polvo, ¿sí? Esa creencia todavía existe porque tanto han idealizado a la fórmula que quedaron con esa idea de que eso es leche materna también, ¿sí? Y aquí hay otra táctica bastante agresiva, es un folleto que cerrado aparenta promocionar la lactancia materna, pero que al abrirlo simplemente se despliega NAM 1, ahora más cerca que nunca, ¿sí? Asociar los productos con la opción de superioridad de la lactancia materna es algo que la industria utiliza muchísimo y que hay que estar atentos como profesionales de salud para detectar. ¿Sí? Y aquí hay un anuncio en el que se invita a las madres a visitar un sitio web, ¿sí? Esto es un poquito antiguo, pero sigue tan vigente como hasta hoy día, ¿sí? Y cuando visitamos ese sitio encontramos esto, las fórmulas para todas las edades, ¿sí? Desde inclusive el embarazo y la lactancia hasta los 3 años o más. Lo que busca es la fidelidad a la marca, ¿sí? Y que esa mujer tenga al alcance de la mano o al alcance de un clic directamente poder acceder a la fórmula infantil, ¿sí? Los efectos que producen estos materiales educativos de las compañías sobre la lactancia materna tienen un sustancial efecto negativo sobre la duración y la exclusividad de la lactancia materna. Eso también se ha comprobado, no solamente en el 2005, sino que a la fecha tenemos trabajos donde se refiere a que el impacto realmente sigue siendo muy negativo. El impacto fue mucho mayor en aquellas mujeres que tenían ciertas dudas para amamantar o no, entonces ellas se adhirieron mucho más a la utilización de sucedáneos con la llegada a sus manos de este tipo de información que sabemos que hoy llega mucho más fácil y rápido a través de las redes sociales y los sitios web. ¿Qué debemos considerar? Los fabricantes deberían estar autorizados a producir materiales informativos y educativos. Eso es una decisión que cada país debería incorporar, dado un estudio
pormenorizado de la implicancia que genera en su país. Para eso tenemos las herramientas de hacer el monitoreo del Código Internacional Sucedáneo de la Leche Materna en cada país, que nos pueden arrojar información contundente para tomar este tipo de decisiones. El código es una recomendación, pero cada país lo puede internalizar, haciéndolo un poco más, contundente en algunos aspectos, y puntualizando aquellos que son necesarios como país tener en cuenta. Se debe permitir que solo los gobiernos produzcan estos materiales. Hay países en los que no se puede, dada las condiciones que tienen, pero entonces, en el caso de que vayan a recibir de la industria, tener mucha claridad de cuáles son los puntos que debe considerarse y hacer esa revisión previa. Se debe permitir que solo quienes no tengan interés comercial puedan producir tales materiales, a condición de que la promoción de productos esté prohibida, por supuesto. Esto sí debe ser muy claro e independientemente al país, porque el código lo establece de esa manera. Que se incluya información sobre lactancia materna, también está explícito en el código de que debe existir esa información, y que sea aprobada por una entidad controladora. Muchos países no cuentan con las direcciones o unidades de producción de normas, otros países sí cuentan. Entonces aquellos países que cuentan deben también pensar que deben revisar estos materiales previo a que se puedan distribuir, si así la autoridad competente lo decide. Pero el Código Internacional nos da el marco para poder hacerlo. En este sentido, aquí les presento un poquitito de algunos articulados que tenemos en la ley modelo. La ley modelo ha sido generada por IFAN y la ICDC para poder orientar a los países a que puedan internalizar el código en su legislación. Entonces, en la ley modelo tenemos algunos ejemplos en la sección 4.1d, que pudo haber cambiado dependiendo de si es la actualización nueva. No importa finalmente el número, pero lo que es importante tener en cuenta que está prohibida a las compañías la donación de materiales educativos e informativos sobre alimentación de lactantes en niños pequeños, excepto para trabajadores de salud bajo ciertas condiciones, ¿sí? En la ley modelo ya se ajusta un poquitito el articulado, porque sabemos que estos materiales que son dados a las familias finalmente son utilizados para promoción de sus productos. Y en la resolución de la Asamblea Mundial de Salud, la 58.32 del 2005, insta a los trabajadores de salud, las familias y cuidadores, especialmente de aquellos lactantes de alto riesgo, a que estén informados de la fórmula infantil en polvo, ya que esta puede contener microorganismos patógenos, debe ser preparada y utilizada adecuadamente. Cuando proceda, la información debe ser transmitida a través de advertencia explícita en los envases. O sea, además deben tener o deben saber revisar las familias y los profesionales de salud las etiquetas de la fórmula infantil, que todavía encontramos en Paraguay, que vienen en un idioma que aquí no es oficial. Eso también es un punto que van a revisar a lo largo del curso. En la ley modelo, también en otra sección, habla sobre los materiales de alimentación infantil y fórmula que deben incluir los riesgos que presenta para la salud el uso de los biberones y de la preparación incorrecta de este producto. ¿Es suficiente esto? La información debería ser comunicada a través de una advertencia explícita en las etiquetas. El país lo decide, y lo ideal, de acuerdo a nuestro código, es que sí exista esa advertencia explícita en las etiquetas. Volviendo un poquito a nuestro artículo 4.2, los materiales informativos y de educación deben contener información sobre la nutrición materna, preparación y mantenimiento de la lactancia, que habíamos revisado anteriormente. Y aquí fíjense cómo las empresas utilizan las tácticas que desalientan la lactancia para productos que no están bajo el alcance del código. Y en este sentido me refiero a las fórmulas que se comercializan ya en muchos países de nuestra región, destinados a la etapa prenatal. Y lastimosamente muchos gobiernos, incluido el mío, creen o hacen creer que
la nutrición materna tiene que estar fortalecida o reforzada de alguna manera por una fórmula prenatal para evitar y erradicar la desnutrición, lo cual es totalmente falso, y lo que genera finalmente es un detrimento o un socavo a la lactancia materna, ya que esta mujer, y está comprobado con la evidencia científica, esta mujer o estas mujeres que reciben esta fórmula creen que si no lo utilizan, su leche va a ser de mala calidad. También en mi país, como anécdota les cuento que muchos profesionales del área de nutrición indican excesos de lácteos para poder mejorar la calidad de la leche materna, lo cual sabemos que no tiene ningún beneficio y muy por el contrario podría provocar algunas otras alteraciones como la alergia a proteína de leche de vaca y sobre todo lo que es peor, la capacidad o las emociones maternas respecto a su capacidad de producir leche de manera adecuada. Las leches para madres son innecesarias y son perjudiciales porque las madres son capaces de seleccionar dietas saludables para sí mismas, y es aquí donde nosotros profesionales de salud debemos poner el foco, no en una fórmula para mejorar esta nutrición. Las madres malnutridas no pueden pagar productos caros totalmente, y ¿qué es lo que hacen al no poder pagar estos productos caros? Lo diluyen inadecuadamente con los riesgos que eso conlleva. Hay alimentos locales que son nutritivos y disponibles a bajo costo, y que sobre todo tenemos que velar por lo que es la seguridad y soberanía alimentaria en cada país, en cada entorno, para asegurar a esa mujer que consuma productos locales que le son sencillos de acceder y tiene disponible. Existen mensajes erróneos para estos productos innecesarios para amamantar con éxito, que es un poco lo que les decía anteriormente, y la promoción juega con los temores de la madre y socava la lactancia materna. También ya les decía o les adelantaba un poquitito antes. La pregunta del día: ¿es una violación del código? Este cartel que les presento acá, o este folleto, ¿representa una violación al Código Ciudadano de Leche Materna? Les dejo para el análisis. Y aquí tengo un artículo o la tapa de un artículo de la Asociación Americana de Pediatría, donde presentan una guía para la lactancia materna en las mujeres madres o las recientemente madres, ¿sí? Y podemos observar que tiene buena fuente, ¿sí? Porque procede nada más y nada menos que la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? Lo cual para muchos profesionales es de relevancia, y tiene un texto también que es excelente. Pero, ¿qué pasó? Abbott, que es un laboratorio que produce, importa, distribuye, etcétera, fórmula infantil, compró 300.000 copias para distribuir en agosto del 2002. Abbott tiene esta representación de la fórmula infantil similar. Entonces, ¿qué hizo Abbott? Compró esto y le agregó aquí nada más que Ross Pediatric y el osito que hablábamos de vincular a su marca. ¿Existe una promoción de la lactancia materna o es una promoción de Similac? ¿Qué piensan ustedes? Podemos hablar de que son ladrones porque ¿sí? Utilizaron una información correcta con una fuente de prestigio, ¿verdad? Como lo es la Academia Americana de Pediatría, para simplemente fidelizar o utilizar el neuromarketing y referirnos a su fórmula infantil, ¿sí? Encontramos así, y encontramos también una tarjeta de la fórmula Similac de este laboratorio que les presenté ahora. Y hasta aquí podemos revisar un poco el artículo 4 de información y educación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.